Esta es una demostración de la utilización de la patella hug plate en un espécimen cadavérico. Vamos a simularla en una fractura transversa de rótula. Realizamos un abordaje medial longitudinal de rodilla. Luego realizamos la disección por planos hasta la fascia extensora de la rodilla. Identificamos la fractura, en este caso hecha con una sierra oscilante en el espécimen cadavérico. Hacemos la reducción de la fractura. El set de las placas PHP tiene clamps específicos de reducción. Una vez reducida la fractura, realizamos la selección del implante, de forma manual o lo podemos realizar con radiografías comparativas. Creamos puntos de ingreso. Es importante que los ganchos deben entrar en contacto con la rótula para realizar la reducción y mantenerla. Colocamos los componentes, el componente proximal y el componente distal, luego de crear sus puntos de entrada. Ajustamos transitoriamente el implante. Utilizamos la pinza específica de la patella hug plate. Hacemos un ajuste parcial de los tornillos para mantener esta posición transitoria. Luego podemos usar la misma pinza para reajustar, comprimir y fijar definitivamente la placa. Estas son las imágenes radioscópicas de frente y perfil, donde observamos una reducción anatómica y la placa en buena posición. Ahora vamos a simular una fractura transversal con un segundo fragmento proximal. Realizamos la reducción de la fractura proximal y vamos a combinar el sistema slide, que son tornillos canulados, para reducir y simplificar esta fractura. Colocamos la clavija roscada para fijación transitoria y además sirve de guía. Realizamos la medición de la clavija. Luego utilizamos una mecha canulada. Y colocamos el tornillo previamente medido. En este caso un tornillo slide de rosca parcial. Ahora hemos simplificado la fractura de una fractura de 3 fragmentos a una fractura de 2 fragmentos y estamos frente a una fractura transversa completa de rótula. Ahora está nuevamente en condiciones para utilizar la placa PHP. Realizamos entonces la reducción de la fractura, selección de los implantes y creación de los puntos de ingreso en el tendón cuadricipital y en el tendón rotuliano. Acoplamos el implante, lo ajustamos transitoriamente, lo comprimimos y hacemos el bloqueo o fijación definitiva. Aquí las imágenes radioscópicas del implante junto con el tornillo slide. SAI, Better Together.